aprender más de la palabra del Señor. Y así también los que en esta noche nos miran por los medios sociales, que también sean edificados por la palabra de nuestro Dios, porque todos necesitamos aprender más, conocer más, que el Espíritu nos dé más sabiduría, más entendimiento en la palabra, porque ella es la voz de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando que Dios nos está hablando a nosotros. Y gracias a Dios por lo que hay buenas noticias también, que los medios nos están ayudando. Que esta palabra sea llevada por todo el mundo. Si nosotros no podemos ir a ningún lugar así físicamente, pero aquí estamos presentes por medio de esas tecnologías que hay en este tiempo. Y gracias a Dios, doy gracias también a los pastores que ellos me dan la oportunidad de participar y también el conocimiento que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Porque nadie es exento en poder hablar de la palabra de Dios si todos estamos dispuestos a que Dios ha sido el único que nos ha liberado de donde estábamos antes. Todos somos libres también para poder hablar de estas maravillas que Dios ha dejado en este santo libro. Así que en esta noche, hermanos, bienvenidos todos. Y también los que nos están escuchando en sus casas, que no pudieron venir en esta noche, pero también están presentes, atentos a oír la voz de Dios. Les voy a pedir que en el nombre del Señor también me ayuden a orar para poner esta palabra en esta noche que Dios trae para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gracia, Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú eres el único, Señor, que nos das el privilegio de poder hablar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo en esta noche hablando lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Yo únicamente me presento como un vaso que tú vas a utilizar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que el Espíritu Santo me recuerde y me guíe con tu palabra. No quiero hablar nada de mi ser, ni lo permita, Señor, porque no quiero ser yo participante con mis ideas humanas, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor, hermanos, en esta noche, el mensaje, yo le puse los procesos de Dios. De este mensaje posiblemente ya se ha hablado, y si no lo recuerdo yo, sí ya ha habido ese mensaje de escuchar la voz de Dios por medio de ese título, los procesos de Dios. Pero en esta noche lo vamos a volver a hablar porque a Dios le place, que siempre decimos aquí cuando nos paramos que cuando Dios habla una, dos o tres veces de lo mismo es porque Dios nos está preparando a cada uno, nos está recordando lo que ya hemos oído o quizás lo que ya hemos estudiado, pero los procesos de Dios continúan hasta que nuestra vida esté en la presencia de Dios. Aleluya. Los procesos de Dios no acaban hasta que hayamos terminado, que Dios haya terminado con nosotros su obra. Amén. Así que en esta noche abramos la palabra del Señor en ese santo libro, en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alabamos tu nombre, Padre. Aleluya. En Amén. el nombre de Jesús. La palabra del Señor leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Veamos esa parte primero. Dios le está hablando a Jeremías y le dice: levántate
y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Luego el versículo 2 dice, y descendí, dice, a casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. El versículo 13 que leí, hermano, perdone. El versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En el versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La casa de Jeremías fue a la casa del alfarero por mandato de Jehová. Jehová le dijo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te voy a hacer oír mis palabras. Aquí estamos ahora escuchando la palabra del Señor. El proceso que ve allí Jeremías en casa del alfarero, el alfarero tiene el barro en su mano haciendo una vasija, pero pronto se le echó a perder. Volvió, agarró otra masa del barro y hizo otra vasija, y la hizo como bien le pareció. Jehová hace con cada uno de nosotros conforme a él le parece. Cuando hablamos de los procesos, ¿a quién le gustan las pruebas? A nadie le gustan las pruebas, pero es necesario pasar por las pruebas, porque ellas son las que nos enseñan a conocer más los juicios de Dios, a conocer más el proceso con que Dios nos lleva hacia adelante. Dios lo lleva por procesos, no es un solo proceso en la vida del cristiano. Son muchos procesos los que hay que pasar, y hay que pasarlos. Y Dios va a tratar con esos procesos con cada uno de nosotros. Y no le va a preguntar a alguien cómo quiere pasar sus procesos. Él lo va a hacer como Él quiere, porque somos barro en su mano. Y Él tiene el poder de hacernos o deshacernos y volvernos a hacer como a Él le parece. Así que nadie puede decir, oh Señor, esa prueba yo no la quiero pasar, por favor quítamela. No quiero. Al contrario, abracemos el proceso, hermanos. Abracemos nuestro proceso, porque de allí es donde nosotros vamos siendo pulidos una vasija como Dios quiere que sea. En los procesos, en las pruebas es cuando nosotros nos vamos puliendo. Dios nos va puliendo conforme a su Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo estamos siendo pulidos para llegar a ser como es la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios nos pide en su palabra. Que nos parezcamos a su Hijo amado, a quien envió al mundo a dar su vida en propiciación por nuestros pecados, para que cada uno podamos estar conscientes de que vamos siguiendo ese hacedor de la vida, el único a quien nosotros debemos de alabar, a quien debemos de adorar, a quien debemos de creer, a quien debemos de seguirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y aprender cada día de los procesos de Dios. Amén. Son los procesos de Dios la fuerza de nuestra vida espiritual. Me alegré mucho al saber que Dios me permitió de que la palabra en este libro fuera el mensaje de esta noche. Porque eso en verdad me sirve muchísimo a mí, y sé que también cada uno de los que estamos aquí
quien no haya entendido cuáles son los procesos de Dios, ahora Dios nos está hablando para que sepamos que es necesario pasar por esos procesos. Amén. Las pruebas son muy importantes Ay, para poder lidiar con la soberbia, ay. para poder lidiar con muchas cosas en la vida, Amén. tribulaciones, aflicciones, Amén. tal vez por un trabajo, por una enfermedad, por muchas cosas. Los procesos tienen muchas cosas, muchas sorpresas que a veces uno ni se las espera, pero necesario es que lleguen para que nosotros podamos tener esa fuerza de seguir creyendo en la palabra de Dios y dejando que el alfarero pueda pulir nuestra vasija Amén. y llegue a pulirse de una manera en que seamos aprobados delante de la presencia de Dios y nunca reprobados, porque nuestro deseo y el deseo de nuestra alma es llegar a la presencia de Dios. Así es, gloria a Dios. Y para llegar a ese lugar tenemos que ser pulidos, tenemos que pasar por esas pruebas, tenemos que pasar esos procesos. Así es. Dios fue procesado, Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo pasó todos esos procesos. ¿Quién somos nosotros para que también no pasemos por allí? Es necesario. A veces nos sentimos que no podemos con las pruebas. Se nos muere un ser querido. Hay problemas en la vida familiar. Amén. Hay tribulaciones de cualquier manera. Son procesos de Dios. Hace aproximadamente 10 años, a mí se me murió el hijo mayor de los varones. Ya cumplía casi los 30 años cuando él murió. Esos son procesos. Y uno no los quisiera pasar. Son muy duros. Son difíciles. Pero Dios nos está pasando por ese fuego, por esa prueba. Dios nos está puliendo, aunque nos duela, pero nosotros debemos de entender que todas esas cosas también son para que aprendamos a amar a Dios, a darle a Él toda la gloria y toda la honra, Amén. porque estamos siendo procesados para tener derecho de estar en su presencia. Amén, gloria a Dios. En el 2008, antes de que eso aconteciera también, que mi hijo muriera, también yo estuve en el hospital muy grave, Amén. Amén. una gravedad física muy fuerte. Amén. Algunos no saben que hasta en coma estuve yo por 10 días. Amén. Son procesos en la vida del cristiano. Pero con esa prueba no fue de muerte. Dios me levantó Amén. para que también entendiera de que esos son los procesos de Dios. Amén. Pasar por todas esas tribulaciones no fue fácil, porque estuve, después de haber salido del hospital, todavía como 9 meses, se puede decir, sin poderme valer por mí mismo. Dependía de alguien que me ayudara a poder caminar, a poder comer, a cualquier cosa, a todas las necesidades físicas, porque no había quedado bien. Amén. Larga prueba, pero con victoria, porque Dios me sacó adelante. Amén. Y en la iglesia es testiga. Amén. Muchos de los hermanos que están aquí estaban en ese tiempo Amén. y supieron que Dios fue tan grande su poder, su amor y su misericordia, y me tiene aquí para que juntos veamos que Dios es real y Dios es el que tiene el poder y Él hace con nosotros conforme a Él le parece. Amén. Aleluya, gloria a Y Dios. no podemos nosotros decirle, Señor, ¿por qué a mí? Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces no entendemos que Dios nos está probando de la manera que Él quiere que nosotros maduremos en el camino del Señor. Porque habemos cristianos ya con años de estar en la obra del Señor y todavía hay muchas cosas en la palabra del Señor que no las entendemos. Amén. Y aunque la palabra nos habla por sí misma, sin tener que esforzarnos nosotros a darle el discernimiento, ya ella ya está escrita tal como Dios la ha dejado que nos hable a cada uno de nosotros. Los procesos de Dios son así. Abraza tu proceso porque es necesario pasar esas pruebas para poder estar seguros que
que seguimos a Dios y que cuando Él termine el proceso en nosotros, en cada uno de nosotros, entonces Él nos va a llamar a su presencia. Así es. Antes de eso, mientras Él no ha terminado, Él todavía los tiene en ese proceso. Y las pruebas los pasan por el fuego. Por eso son difíciles. Por eso son duras. Porque Dios nos mete al fuego, porque el alfarero cuando forma la vasija, que hace lo que Él quiere, y ya miró que ya está como Él quería, ya terminada viene y la mete al fuego para poderle terminar de dar el cocimiento, la figura y pulirla. Después que la saca del fuego, comienza a pulirla, a darle el tono, la figura que Él quiere que tenga esa vasija. Nosotros somos esa vasija Amén. que tenemos que ser pasados por el fuego Así es. para poder esperar que el alfarero nos dé el pulido que necesitamos para estar completamente seguros de que sí, Dios nos está llevando por el camino hasta el final de la meta. Amén. Y tenemos que ser sometidos a esas cosas. Tenemos que someternos al poder del Espíritu Santo, porque el fuego que nosotros pasamos en las pruebas es cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos está pasando, nos está ayudando, nos está llevando al conocimiento, a llegar a dar la forma que Dios quiere que tengamos. Gloria a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Así es. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestras Amén. fuerzas, no es únicamente por nuestra voluntad. Amén. Es la voluntad de Dios en nuestra vida Amén. cristiana. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Dios. Amén. Espero que esta noche nadie se me vaya a dormir, porque esta palabra es muy importante para cada uno de nosotros. Aleluya. Y para los que están oyendo también y mirando el video, que Dios les ayude, Dios les bendiga y que también ellos puedan estar poniendo atención a la palabra del Señor. Así es. Porque todos los que hemos conocido el camino de Dios estamos pasando por algún proceso. Así es. No todos por el mismo proceso, cada uno es muy diferente. No podemos ser igual, llevar el mismo sufrimiento o el mismo gozo. En todos, en cada vasija, Dios trabaja diferente. Estemos conscientes de eso. Que Dios va a trabajar de la manera que Él quiere en cada uno de nosotros, y conforme es su carácter, conforme es de duro el barro, también así va a ser de duro el proceso. Ay, santo. Porque si el barro está muy fuerte, está muy duro, lo va a deshacer o lo va a cambiar, va a agarrar otro barro y va a hacer la vasija conforme Él quiere. Ay, santo. Así que las pruebas son duras, pero son de gran victoria, porque así conocemos nosotros que nuestra fe va creciendo y que nuestro conocimiento en Dios va prosperando cada día más, porque estamos siendo sometidos a esos procesos. Jeremías recibió esa palabra y le dice el Señor: levántate. Nos dijo a nosotros: levántate, vete a casa del alfarero. Tenemos que congregarnos, venir a casa del alfarero. Gloria a Dios. Y allí le dice: te haré oír mis palabras. Amén. Aquí Dios nos hace oír sus palabras. Glory to God. Amén. Aquí Él nos habla y aquí Él nos dice: deja que yo pula la vasija como yo quiero que sea. Aleluya. Gloria a Dios. Los procesos de Dios así son. A veces hasta en los jóvenes, en el estudio. Un proceso tiene muchas diferencias. Por un proceso tiene que pasar toda persona. El estudiante pasa por los procesos cuando está haciendo un examen para poder ser aprobado con su nivel de estudio que lleva. Tiene que pasar ese proceso. Amén. El examen es un proceso. Sí.
Y a veces lo sienten tan pesado, lo sienten tan duro, tan difícil que creen que no lo van a poder hacer. Así somos también nosotros en la vida cristiana. A veces la prueba llega tan dura que dicen, no, pues si antes que yo no había creído en el Señor no me pasaban estas cosas, ¿por qué hoy? ¿Por qué yo y por qué hoy me está pasando tan difícil esta vida que vivo? No me gusta. No nos gusta que el Señor nos pule. No nos gusta que el Señor nos pase por ese proceso. Pero aunque no nos guste, Él no nos está preguntando. Si te gusta, ¿quieres que te pase yo? ¿Quieres que te cambie la prueba? No le va a preguntar a nadie. Él hace conforme Él quiere con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que es muy importante estar consciente de eso. Y cuando estemos en la prueba, mejor digámosle, Señor, por favor, deme las fuerzas. Ayúdame Amén. que pueda salir de esta prueba. Porque cada prueba que pasa, va usted caminando más adelante, va avanzando. Porque entre más duro se hace, entre más rebelde se hace, entre más soberbio, va a ser más larga la prueba. Dios no le va a mermar la prueba porque usted se porte así berrinchudo, que se porte soberbio, que se porte corajudo. Ay, santo. Para Dios, eso pues, ok. Si eres así, te voy a poner un poquito más fuerte la prueba. Va a tardar más tiempo. Ay, Señor. Nosotros entre más ablandamos nuestro corazón y nos sometemos a Dios, que Él sea quien tome nuestra vida y haga su voluntad en nuestras vidas, las pruebas van a ser más fáciles. Amén. Porque en el libro de Santiago dice que las pruebas son para que nuestra fe crezca. Porque es necesario, dice, pasar por las pruebas. Para que nuestra fe sea más sólida delante de Dios. Amén. En el libro, en el versículo 5 de este mismo capítulo que estamos leyendo, entonces dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Por si acaso a Israel se le olvidaba que quien lo dirigía era Jehová Dios. Todavía le dice con autoridad, ¿no podré yo hacer como este alfarero? Dios nos tiene en su mano. Él puede hacer conforme Él quiere, porque somos hechura de su mano. Amén. Somos hechura suya. Él dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Conforme a su semejanza, dice. Entonces, si Él nos formó, Él mismo es quien decide si te pasa por pocas pruebas o te pasa por muchas pruebas. Porque Él es quien decide por cada uno de nosotros. Vamos a leer otro versículo en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 15. Mateo capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra del Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Allí nos muestra, no puede Él hacer con nosotros conforme Él quiere. Se trata allí de que es la parábola del jefe de la viña que contrató trabajadores para que fueran a trabajar a su viña. Pero cuando él dio el pago, hubo uno de ellos que se molestó, porque era quien había estado con el calor del sol todo el día, había llegado, queriendo decir por la mañana, a comenzar a trabajar. Y otros llegaron ya casi al final del día. Pero cuando él contrató a sus trabajadores, él les dijo, el salario que yo les voy a pagar es un denario.
Pero este hombre, al recibir la paga o al mirar que los últimos que llegaron también recibieron un denario igual que él, se molestó. Por eso él le dice, no podré yo, le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Dios puede hacer con nosotros conforme Él es su voluntad. Y no te molestes porque tú trabajas mucho o porque trabajas poco. Haces mucho o haces poco. No tienes por qué molestarte porque Dios el mismo pago te va a dar al final si tú eres obediente. Amén. Si tú eres fiel con Dios. Amén. Únicamente tienes que permanecer fiel. Y Él el mismo pago nos va a dar, el mismo denario, que es Jesucristo, la gloria eterna. Porque dice la palabra del Señor que allá no necesitaremos sol, ni luz de luna, ni lumbrera, porque Él es la lumbrera. Amén. Así que, ¿por qué tiene uno que molestarse? Porque uno hace diferente o hace más, el otro hace menos y se le paga igual. Dios la salvación la ha dado gratuita, igual para todos. El mismo Dios murió en la cruz del Calvario para salvar a todo el que le siga, a todo el que le obedezca y haga su voluntad. Él tuvo que pasar ese proceso, el cual a nosotros nos tocaba hacerlo. Él se puso por medio a pagar las deudas que nosotros teníamos antes. Él se sometió a hacer un solo sacrificio con su sangre para que nosotros podamos ser salvos, para recibir la salvación por medio de Él. Quisiera que vayamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Parece que está más pronto en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Amén. ¿Quién éramos antes nosotros? ¿Cómo estábamos antes? ¿Podrá el vaso de barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Allí miramos nosotros un pasado, un presente y un futuro. Antes, ¿cómo estábamos? No teníamos la forma de una vasija, de un vaso. Ahora Dios, cuando nos da la salvación, nos encuentra y nos toma de su mano y nos regala gratuita la salvación. Ya estamos en su mano. Ese barro ya está allí para tomar la forma que Dios quiere darle a esa vasija. Amén. Pasamos, dejamos allá atrás lo que éramos antes, dejamos el pasado, no lo olvidamos, pero sí lo hemos dejado porque Dios nos recogió de donde estábamos, que no teníamos forma. Estábamos echados a perder, como estaba la vasija en la mano del alfarero. Ese era el pasado, pero ahora estamos en el presente. El presente es a donde estamos pasando por los procesos de Dios. Amén. El proceso es donde Él nos ha tomado y ha comenzado a darle forma a esa vasija. Y nos está metiendo al horno de fuego, a donde tenemos que dar ese temple de esa vasija, para que cuando la saque de ese fuego, allí lo va a pulir.
Pero primero tenemos que pasar por ese fuego. Así es. Tenemos que pasar todas esas pruebas. ¿Cuántas pruebas nos faltará a cada uno de nosotros? Ay, poder de Cristo. Ni lo preguntemos, únicamente digámosle, Señor, Ay, poder. por favor, ten piedad y misericordia de mí. Yes, Lord. Que tu Espíritu Santo siempre esté frente a mí o dentro de mí, para que yo pueda pasar todas esas pruebas que son necesarias pasarlas. No te pido que me las quites, solo te pido que me des las fuerzas para poderlas pasar. Amén. Eso tenemos que hacer nosotros, abrazar los procesos. Aflijámonos cuando la vida está tan bonita y no estamos pasando ninguna tribulación, ninguna aflicción, ninguna falta de economía. Estamos bien en todo, en lo económico, con buen carro, con buena casa, una vida saludable. Todo está bien. Nos sentimos contentos, salimos para donde quiera y nada nos estorba. Preocupémonos porque en ese tiempo no estamos en el proceso de Dios. Es necesario que siempre haya pruebas a donde vamos avanzando, porque si estamos solo en lo bueno, solo en lo fácil, solo en lo que nos gusta, estamos deteniendo el tiempo de nuestra vida espiritual. Se está estancando, esa vida no está avanzando, porque tenemos que pasar todas las pruebas que son necesarias, que Dios sabe que las vamos a pasar, Amén. para poder llegar a dar la forma de esa vasija en las manos de las paredes. Ese es el presente que estamos viviendo hoy en día, en este tiempo. Cómo se ven las cosas en el mundo, cómo está el mundo cabeza abajo, cómo están pasando tantas cosas que antes no se veían, los que ya somos de una edad avanzada de años, que supimos cómo era el mundo unos 40 o 50 años atrás. Ahora es demasiado diferente. Total. Ahora se están pasando muchas cosas. Y es cuando estamos avanzando. Las pruebas, los procesos están llegando muy pronto a nuestra vida. Y es necesario que eso acontezca, que eso camine, que eso pase. Pero que nosotros estemos con la expectativa de que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Que Dios es quien nos va a hacer triunfar. Amén. Dios es quien nos va a dar la victoria en todos los procesos. El tiempo futuro. Hablamos del pasado, del presente y del futuro. El futuro es cuando ya nosotros veamos que todo en el camino del Evangelio se nos hace más blando, más fácil. Es porque Dios ya está terminando los procesos con nosotros. Les voy a tener que hablar algo que me pasó hace poco. El propio día que la pastora me puso el texto en mi teléfono para que iba a traer la palabra este día, la palabra del Señor, yo ese día no estaba trabajando. Yo cuando no tengo trabajo en mi área que trabajo, no me quedo en la casa, sino que me voy a la esquina en Hondipo. Allí a veces, si Dios quiere, me llegan clientes allí y voy a trabajar. Pero ese día, pues, un amigo me invitó a que fuéramos a tomar un champurrado allí, a una señora. Luego se apareció un señor que lo conocí como vecino donde vivíamos, porque hoy ya no estamos viviendo con mi esposa en la casita que teníamos en la Móvil. Hoy estamos rentando en un apartamento. Pues estando allí, luego yo no había mirado para ningún lado. Yo miré que el amigo me regaló mi vaso de champurrado, lo agarré. De repente me dice: don José, ¿cómo está? Para la iglesia, mi nombre aquí me conocen como Rodolfo, pero que no se les extrañe de que oigan José, porque en los países latinos casi por lo regular acostumbran poner 2, 3, hasta 4 nombres. Mis padres me pusieron José Rodolfo y el apellido es Vázquez, el otro apellido es Murillo.
Así que me dice, don José, ¿cómo está? Y lo miré, le digo, no quiero decir el nombre. Estoy muy bien, le digo yo, gracias, estoy bien. ¿Usted qué hace? Le digo, no, pues yo siempre trabajando, me dice. Qué bueno, eso es una bendición. No, pero yo trabajando, llevando el evangelio a la gente, ando evangelizando siempre, donde quiera. Así en ese tono de voz. Está bien. Me fui a mi lugar donde tenía mi troca y mi trailer. Luego, pues él sintió quizás la motivación de llegar a terminar de platicar conmigo y llegó. Y dijo, bueno, ¿por qué no trabajan? Y se dirigió siempre a mí. Le digo yo, no, pues ahorita no tenemos trabajo. Pues no tienen porque no quieren. Le digo, pues sí, pues a lo mejor, le digo. Me dice, ¿hay trabajo? ¿Quieren trabajo o no? Sí. Ok, me dice, hay trabajo de locutor ahí de lo que quieran. Yo los puedo conectar a donde pueden trabajar. Me acordé que esa vez que lo conocí, de vecino allí, se acercó a mi esposa y le platicó muchas cosas allí. Le dijo que él hasta conocía una línea de abogados, con un caso que quisieran, él podía referirnos y que yo podía trabajar por medio de él toda mi vida hasta donde yo quisiera. Entonces le digo yo ahora le digo, yo no quiero creer la misma mentira que escuché antes. Porque yo esa vez le digo, yo escuché que fue una mentira y no se dio nada de eso. ¿Para qué le dije eso? Se encendió la llama. Y me dice, véngase para acá. Sacó la Biblia. Dígame, me dice, ¿dónde dice que yo soy mentiroso? Por sus frutos. Le digo yo, discúlpeme, si vamos a hablar de la Biblia, le digo yo, pues al basarnos en la mentira, Apocalipsis allí dice, le digo, que ningún mentiroso, ningún maldiciente, ninguna de esas entrará al reino de los cielos, ningún adúltero, ni fornicario. Comenzó a decirme palabras y se me paraba junto a mí. Yo soy chaparro, pero él es más chaparro que mí. Ay, Padre Cristo. Y me llegaba y me decía las palabras ya casi pegando cara con cara. Entonces yo sentí, rápido me acordé de lo que yo era antes, cuando no servía, que estaba inservible. Yo queriendo allí soportar y los amigos, los que me habían invitado a eso enfrente, escuchando, pero él con unos gritos que se oye a mucha distancia. Y diciéndome, usted me dice que es cristiano, y yo ahora me dijo, yo quiero que me demuestre, que me diga dónde, que me está diciendo que soy mentiroso. Le digo yo, pues, mire, mejor espérese, le digo un momento. Si quiere que hablemos de la palabra del Señor, vamos a hablar de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Y él me enseñaba la Biblia, yo aquí la tengo, ¿dónde la tienes tú? Saca tu espada y demuéstramelo. Yo siempre traigo mi Biblia en mi troca, pero dije yo, la palabra del Señor nos dice que ella no es para contender con nadie. Le dije yo, tenemos que esperar otro momento. No, me dice, y me comenzó a decir, pues ahora nomás les puedo decir que es mexicano. Ay, santo. Y me comenzó a decir de todo lo mexicano y me dijo, ahora mío, me dice que el pantalón solo lo traes puesto, pero no te sirve, me dice. Y se me cuadraba frente a mí. Y yo por dentro de mí le decía, Señor, por favor, sácame de esta prueba. Porque yo sentía que ya estaba llegando al límite a donde podía fallar. Y él más se me acercaba, se llegaba a su carro y se abría y se me cuadraba y todo ahí esperando que yo reaccionara también de eso. Y si está escuchando por los medios, pues que oiga también, porque el caso es
de que yo no sé si ese día la prueba era para él o era para mí. Pero estábamos pasando por un proceso en ese momento, y esa persona que piensen también en la radio Ondas de Vida, cuando ponen a alguien a que dé la voz al aire, es muy reconocido en Ondas de Vida. Lo reconocen en muchos lugares, y que tengan mucho cuidado también, porque el evangelio no es para llevarlo de esa manera. Así es. No es de ese modo que nosotros vamos a llevar la palabra del Señor y ser procesados de esa forma. Él es muy reconocido allí y tiene su horario de programa. Habla la palabra de Dios. Que por favor reconozca eso y le pida perdón a Dios y se ponga en el lugar que tiene que estar. Amén. Porque no es correcto eso. Pero lo que quiero decir, que Dios me dio una gran victoria en ese día. Y lo que yo no me daba cuenta es, cada vez que yo voy a predicar la palabra del Señor, paso una prueba. Y paso unas fuertes que parece que no voy a salir de ellas. Pero ya conocí que Dios lo lleva así en esos procesos. Lo que no me daba cuenta yo, que en ese mismo momento que estaba pasando esa prueba, el mensaje estaba cayendo en el teléfono, porque a la mera hora, nomás cuando pasó eso, que yo me quedé sorprendido y miré el teléfono, ni cuenta me di que cayó el mensaje. Que yo, Satanás, es eso lo que estaba pretendiendo, apartarme, separarme de la buena voluntad que uno tiene de conocer que Dios es el único que nos guía con su palabra y nos lleva de día en día venciendo esos obstáculos, esas pruebas. A veces nosotros no lo entendemos, pero Dios de esa manera es como nos está probando, porque Dios no tienta a nadie, Él prueba. El que tienta es Satanás, Él es el tentador. Pero gracias a Dios me quedé sorprendido, porque en otro tiempo yo eso no lo podía permitir ni siquiera un minuto. Y ese día no fueron, creo yo, menos de 10 minutos que hubo esa provocación. Ya presentía yo que no iba a poder salir. Y lo peor es que no se me retiraba, pero gracias a Dios, Dios con su Espíritu Santo estuvo presente y me hizo pasar eso, y ahora me siento más seguro que cuando me llegan pruebas de ese modo, Dios está por medio de todas esas cosas, porque Él ha prometido: yo siempre estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré ni te abandonaré. Allí está la respuesta. Así que no hay que temer por ninguna cosa, nomás hay que someterse a Dios, someterse a la palabra de Dios y seguir adelante. Y soportar, porque dice la palabra del Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si lo logramos resistir, Él va a tener que huir de nosotros. Porque no es porque uno en la carne no sea hombre, que no va a poder responder con algo de una cosa así, sino que es porque Dios nos ha cambiado, y para que demostremos que seguimos a Dios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia en cada uno de nosotros, a lo que éramos antes, a lo que somos hoy. Porque de lo contrario, no estaríamos siendo formados en las manos del alfarero. Si somos igual que lo que éramos antes o peores, pues entonces no estamos en nada. No hemos creído en Dios, no lo conocemos y todavía ni siquiera sabemos quién es Dios. Pero si Dios nos está hablando en su palabra y nosotros obedecemos, estamos seguros que Él está en todos los asuntos. Él está dándonos la victoria en las pruebas. Él nos está pasando por ese proceso, porque es importante que lo pasemos. Pero tenemos que depender del sometimiento hacia Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que more en nosotros y nos dé el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder vencer todas esas cosas. En esta noche, hermanos, la palabra del Señor
nos ha hablado de esa manera. Y espero de que cada uno hayamos agarrado lo que necesitamos para ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Y los que han estado escuchando también esta palabra, no se fijen en quién la habló, sino de la manera que Dios le plació hablar a cada uno, podamos tomar la parte que creemos que la necesitamos en nuestra vida espiritual. Así que esa es la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron presentes aquí en la casa de Dios. Que Dios bendiga a cada uno, nos lleve con bien a nuestras casas, abracemos cada uno los procesos de Dios. Que Dios les bendiga.